Bienvenido a la siguiente clase de biología. Quien te habla, Mr. Alexander Colina. Hoy vamos a seguir conversando sobre los temas de población. Esta vez vamos a hablar sobre los modelos matemáticos poblacionales y capacidad de carga. Quiero hacer la siguiente salvedad antes de iniciar la clase. No se tratarán los modelos matemáticos desde el punto de vista de la matemática, pues son objeto precisamente de estudio de ellos, y el programa de biología solo contempla comprender en qué consisten estos modelos. Por lo tanto, se omitirán las ecuaciones de los modelos por el grado de complejidad que ellas tienen. Pero analizaremos las curvas que se generan y qué es lo que indican estos gráficos de estudios poblacionales para comprender la dinámica de las mismas. Hecha esta aclaratoria, proseguimos. El objetivo de la clase será explicar los modelos poblacionales más comunes, destacando sus características y premisas, relacionando las proyecciones con que estos puedan dar con el concepto de capacidad de carga y los factores que lo afectan. Modelo de población. Un modelo de población o modelo poblacional es un tipo de modelo matemático que se aplica al estudio de la dinámica de poblaciones. Los modelos permiten una mejor comprensión de cómo funcionan las interacciones y procesos complejos. El modelado de interacciones dinámicas en la naturaleza puede proporcionar una forma manejable de comprender cómo los números cambian con el tiempo en relación entre sí. Se pueden notar muchos patrones usando un modelado de población como herramienta. El modelado ecológico de la población se refiere a los cambios en los parámetros, tales como el tamaño de la misma y la distribución por edades dentro de ella. Esto podría deberse a interacciones con el medio ambiente, individuos de su propia especie u otras especies. Los biólogos de fines del siglo XVIII comenzaron a desarrollar técnicas en el modelado de poblaciones para comprender la dinámica del crecimiento y la reducción de todas las poblaciones de organismos vivos. Y cuando hablamos de esto no estamos hablando nada más de poblaciones humanas, estamos hablando también de poblaciones de cualquier especie que la biología contemple. De hecho, estos modelos sirven para estudiar hasta cómo crecen las poblaciones de individuos más pequeños como bacterias y levaduras en bioprocesos especiales en la industria, en la producción de alimentos y otro tipo de productos. Y también, por supuesto, sirven para estudiar la dinámica poblacional de los seres humanos. Thomas Malthus fue uno de los primeros en notar que las poblaciones crecieron con un patrón geométrico mientras contemplaban el destino de la humanidad. ¿A qué se refiere esto de un patrón geométrico? Recuerden que existen dos tipos de sucesiones. Existen las sucesiones aritméticas y las sucesiones geométricas. Las sucesiones aritméticas son aquellas sucesiones de números desde el punto de vista de la matemática que crecen a razón de que le sumes algebraicamente una cantidad, bien sea con un signo, por eso decimos algebraicamente, un signo más o un signo menos. Pero desde el punto de vista de la matemática, un patrón geométrico es aquel patrón que hace que una secuencia de números cambie en la medida en que los números de la secuencia son multiplicados por un número que puede ser entero o racional. De tal manera que si estos números son más grandes, estos patrones geométricos harán que las sucesiones proporcionen números más grandes. De la misma manera ocurre con la población, en especial con la de los humanos. Uno de los modelos más básicos e importantes de crecimiento de la población fue el modelo logístico de crecimiento de la población formulado por Pierre-François Verhulst en 1838. El modelo logístico toma la forma de una curva sigmoidea y describe el crecimiento de una población como exponencial, seguido de una disminución en el crecimiento y limitado por una capacidad de carga debido a las presiones ambientales. La capacidad de carga debido a presiones ambientales se refiere a los hechos que pueden de alguna u otra manera afectar que una población crezca o no. Estamos hablando de poblaciones tanto humanas como de cualquier otra especie. Una población se define como el conjunto de individuos de la misma especie que convive en un área geográfica determinada. Con el paso del tiempo, el número de seres va a cambiar o a mantenerse constante debido a diferentes factores. Para ello se estudian los modelos poblacionales, que consiste en identificar cómo cambian las poblaciones en el tiempo. Las 4 variables más importantes son la natalidad, la mortalidad, la inmigración y la emigración. Con ello se puede calcular la población aproximada en un momento dado. No obstante, la naturaleza es cambiante, por lo cual se pueden dar perturbaciones sobre factores externos que pueden afectar el tamaño de la población. Por ejemplo, la cantidad de depredadores, las enfermedades, la escasez, la abundancia relativa de recursos. Principalmente se distinguen dos modelos de crecimiento poblacional. Entonces, fíjate cómo podemos darnos cuenta que una población, cualquiera que sea de especie humana o no, puede estar afectada en su crecimiento por diferentes factores. Esto es lo que hace referencia a la capacidad de carga. Hasta dónde una población puede crecer
una vez que ha aprovechado todos los recursos que tiene. Hablemos de dos tipos. Por ejemplo, la humana. Si una determinada población se asienta en una región de pocos recursos, árida, donde llueve poco y donde no es posible sostener la vida por mucho tiempo, una vez que ya han agotado lo que tienen que agotar de la tierra, tendrán que moverse a otro sitio, porque ya allí no podrán, si no se extinguirían, morirían. Por eso la dinámica poblacional es una dinámica bastante activa, porque constantemente el ser humano está buscando una condición de mejora para vivir. Pero ¿qué pasa con poblaciones que son vulnerables? Como por ejemplo, cuando nosotros colocamos una cepa de levadura a fermentar para producir, por ejemplo, alcohol en una bebida fermentada. Toda vez que se acaba el azúcar, la levadura muere. Entonces la población la hacemos crecer a propósito, pero va a llegar un punto en el que va a morir, porque alcanza su nivel de capacidad de carga, consume todos los recursos, y si ya no hay más recursos que consumir, lamentablemente, si no son movidas de ese sitio a otro, pues morirán. Unas pocas especies de animales y el hombre son las que tienen la capacidad de moverse según esta capacidad de carga cambia. El crecimiento exponencial constituye un aumento continuo de la población y mientras mayor sea, más rápidamente crecerá. Este caso se da cuando los individuos disponen de recursos relativamente ilimitados en condiciones óptimas para la reproducción y supervivencia de la especie. Hablemos del caso de los humanos. Si los humanos encuentran una región donde geográficamente tienes todos los recursos, agua dulce, por ejemplo, suficiente recursos fósiles para generar energía, suficiente aire para generar energía eólica, para aprovechar energía eólica, si estás en la orilla del mar, si puedes no solamente cultivar la tierra, sino también pescar, pero además de eso, que la tierra sea fértil, también hay una amplia variedad en los vegetales, se produce cualquier tipo de especie, esa población crecerá a un punto en el que se puede alcanzar hasta una superpoblación relativa. Esto que acabo de describir se parece a lo que nosotros vivimos en Guayaquil. Por eso la ciudad es tan grande, pero ¿serán tan grandes otras ciudades? Quizás no. ¿Pero por qué? Porque la limitación de los recursos y la poca disponibilidad tecnológica para aprovecharlos no lo permiten. Hay regiones específicamente muy ricas que pueden ser altamente explotadas, pero los niveles de tecnología y la disponibilidad del hombre en esas regiones no es tal como para desarrollarlas. Por eso se desarrollan unas regiones más rápidamente que otras. Pero en términos generales, las poblaciones humanas siempre tienen un crecimiento bastante exponencial, por lo general. El modelo logístico, se da cuando una población al ir aumentando de tamaño va agotando, limitando los recursos disponibles, por lo cual aumenta la mortalidad y disminuye la natalidad. Este crecimiento puede estar delimitado por factores extremos como el clima o factores dependientes de la densidad como la cantidad de competencia, ya sea dentro de la misma población o con otras especies, o parasitismo incluso. Cuando se alcanza el máximo de individuos, la capacidad de carga del ecosistema, la cantidad de individuos se mantiene relativamente constante. Supónganse la población de levadura que ponemos a fermentar en un recipiente para producir una bebida fermentada. Nosotros le colocamos azúcar para que la levadura produzca dióxido de carbono y alcohol y se pueda producir la bebida fermentada que queremos. ¿Qué pasa cuando va pasando el tiempo? Al comienzo, cuando la población inicia, el tamaño es la misma, pero cuando ya le hemos puesto suficiente sustrato para que consuma y produzca alcohol, empiezan a reproducirse las levaduras rápidamente. Esta fase es una fase exponencial porque crece rápidamente, pero llega un momento en que cuando se acaba el recurso, ellas también se empiezan a morir y a acabar. Entonces hemos llegado a la capacidad de carga de la población. Por ejemplo, en este modelo representado gráficamente, abundancia, años. Vamos a hablar de abundancia, número de especies, ¿ok? Una especie cualquiera que sea en el paso de los años. Se ha graficado esta curva. ¿Qué indica esta curva? Que la fase inicial o fase lag es aquella donde prácticamente permanece constante la población. Fíjense que no pasa de 30 en los 2 primeros años. Pero cuando ya han pasado aproximadamente 6 años, ha crecido bastante, de forma exponencial porque crece muy rápido. Pasa de 20 a 120 individuos básicamente. Pero ya luego, a partir del año 6, la población, a pesar de que aquí como que registra pequeño aumento, igual baja. Entonces, en valor promedio, ya a partir del año 6 ha llegado básicamente a la capacidad de carga, porque ya empieza como a mantenerse constante el nivel de abundancia de las especies en la población. Entonces, esto se puede medir en diferentes tipos de poblaciones. Entonces, esto es lo que llamamos el gráfico sigmoidal. Tenemos entonces 3 fases. La fase de crecimiento lento, cuando la población empieza a crecer. La fase de crecimiento rápido exponencial y la fase de equilibrio. Por ejemplo, hablamos del número de organismos y tiempo en años, horas, segundos, minutos, dependiendo de lo que estemos haciendo. Si es una curva de fermentación, esto seguramente estará en horas y esto será la cantidad o la concentración de biomasa como levaduras. Entonces,
vamos a observar curvas de este tipo cuando se acaba el sustrato que las mantiene vivas. Entonces tenemos, cuando hay un potencial biótico súper aprovechable en una región, el crecimiento será exponencial, no se llegará a la capacidad de carga muy fácil. Y cuando los recursos son limitados, llega un punto en que la curva pues, se empieza a mantener constante y la población o se mantiene constante o empieza a morir. De hecho, esta curva puede bajar, luego puede bajar. Si esta curva entonces bajara, disculpen, si esta curva entonces bajara, voy a señalar a qué me refiero con que bajara. Si esta curva a partir de aquí empieza a decaer, entonces quiere decir que alcanza un límite en el que ya es la fase de muerte. Entonces a partir de este tiempo en adelante, ya la población empieza a extinguirse porque los recursos se acabaron totalmente. Puede ser que durante una fase en equilibrio como esta, los recursos sean aprovechables de otra manera y la población pueda subsistir por años. Si este tiempo fuera en años, pudiera vivir todos estos años tranquilamente. ¿Ven? En el caso de levaduras, tenemos aquí una microfotografía de 2 micrómetros. Las levaduras en proceso de fermentación empiezan a producirse rápidamente las levaduras en cuestión de horas, pero ya cuando se acabe el azúcar que le ponen, la fase empieza a decaer hasta que empiezan a morir y la curva baja. Hay una curva aquí representada de focas en una determinada región del año 1975 a 2000. Fíjense cómo al parecer a partir de este periodo, que lo podemos más o menos extrapolar acerca del año 95 en adelante, la población de focas ha empezado a disminuir en alguna región del mundo donde hicieron esta curva. Razones: cacería humana, cambio climático, mayor cantidad de depredadores de ellas porque el cambio climático los mueve más y probablemente entonces ellas están tendiendo a extinguirse, que pueden ser por diferentes tipos de razones. Lo interesante de estas curvas es que nos muestra esto. Fíjense, en demografía, geografía de la población y ecología, la tasa de crecimiento poblacional o tasa de crecimiento demográfico, PGR, de las siglas en inglés, Population Growth Rate, es la tasa que indica el crecimiento o decrecimiento de una población. La fórmula es población final, que hay un determinado periodo, menos la población que había al principio, dividida entre la población que había al principio. Si la expresamos como un porcentaje, pues aquí lo único que le faltaría a esta fórmula sería multiplicar por 100. Muy bien. Esta es la manera más común de expresar el crecimiento demográfico. Bien. La capacidad de carga, entonces, este término poblacional se refiere al máximo de población que puede mantenerse en forma indefinida sin agotar los recursos de un medio, como vimos en las curvas. Al estudiar otras especies, se dedujo que cuando una población supera la capacidad de carga de su entorno, su tasa de mortalidad aumenta, lo que reduce la cantidad de población a porcentajes más sostenibles. Si la población es superior a los recursos disponibles, nos encontramos en una situación de superpoblación, en la cual el hambre y las enfermedades asociadas a la malnutrición aumentarán la tasa de mortalidad. Y en este punto estamos entonces hablando básicamente ¿de quién? Estamos hablando básicamente de nosotros los humanos. Importante este párrafo, prestenle mucha atención. Chicos, que haya sido de provecho esta clase. Hasta la próxima.